Hoy hablaremos acerca de los dispositivos de alta resistencia, que como vimos en el video anterior, estos hacen parte de los controles de vuelo secundarios. Los dispositivos de alta resistencia, también conocidos como High Drag Devices, tienen como objetivo principal aumentar la resistencia aerodinámica, ya sea en vuelo, aterrizaje o en un despegue abortado. Y podemos encontrar tres superficies principales: los glide spoilers, ground spoilers y speed brakes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas tres superficies son en realidad una sola, y su nombre depende más de la función que cumplen y su ángulo de defección en un momento dado. También se debe tener en cuenta que el nombre de esta superficie puede variar con la terminología del fabricante, aunque su función sea la misma. Habiendo dicho esto, entonces iniciemos con los primeros, los glide spoilers. Su objetivo principal es ayudar al movimiento de alabeo, asistiendo a los alerones en esta tarea. Los spoilers se despliegan del plano que baja para ayudar a destruir sustentación y aumentar así la resistencia de dicho plano. Por lo tanto, por ejemplo, en ese plano tenemos el alerón hacia arriba y el spoiler desplegado. En ese caso, una parte del flujo que se encuentra por el extrados es desviado por el spoiler hacia arriba, generando un flujo turbulento detrás que aumenta la resistencia y destruye la sustentación. Ya que sabemos que los alerones son superficies diferenciales, el alerón del plano contrario estaría hacia abajo y el spoiler retraído, en este caso permitiendo un flujo suave de aire en el extrados y aumentando así la sustentación. Con una vista general podríamos ver esto. Aquí en este caso tenemos la fuerza producida por los alerones diferenciales, pero también la fuerza producida por los glide spoilers. Esto se traduce en un mayor momento de rotación y son especialmente útiles en aeronaves de gran tamaño, ya que por una parte tenemos una respuesta más rápida para producir el movimiento de alabeo, y por otro lado tenemos una reducción considerable del efecto de guiñada adversa, aumentando la resistencia del plano que baja. Pasemos ahora con los speed brakes, cuyo objetivo principal es aumentar la resistencia total de la aeronave y reducir la sustentación. Aquí por ejemplo tenemos un plano con el speed brake desplegado. En este caso el flujo que se encuentra en el extrados es desviado hacia arriba por el spoiler, generando así un flujo turbulento detrás del mismo que aumenta mucho la resistencia y reduce la sustentación, como lo hacía el glide spoiler. La diferencia principal es que los speed brakes se despliegan al mismo tiempo en ambos planos, así que tendríamos más o menos esta vista general. Una de las características principales de los speed brakes es que permiten descensos más empinados, reducir la velocidad y reducir la sustentación como sea requerido. Especialmente en aeronaves de alto rendimiento son bastante útiles para mantener un perfil de descenso deseado. Para esto vamos a ver un ejemplo. Digamos que hay una aeronave de alto rendimiento que se encuentra descendiendo para aterrizar en un aeródromo, pero por algún motivo se ha quedado alto con respecto al perfil de descenso normal. Si no utilizara speed brakes o no los tuviera instalados, esta sería su trayectoria de descenso. Como pueden ver, quedaría alto. Sin embargo, con el uso de speed brakes, estos permiten inclinar el descenso y así lograr alcanzar la trayectoria deseada. Los speed brakes también son utilizados en planeadores para permitir un control más preciso en la aproximación al aterrizaje, por medio del principio que acabamos de ver, pudiendo así controlar con precisión la resistencia, sustentación y velocidad para poder llegar a un campo deseado. Ahora existen dos tipos principales de speed brakes: los que tienen un spoiler vertical, los cuales podemos encontrar en planeadores y aeronaves de baja velocidad, y los que cuentan con un spoiler inclinado, que los podemos encontrar en aeronaves de alta velocidad y rendimiento. La diferencia principal entre estos dos tipos de speed brakes radica en la carga generada por estos sobre la superficie, en este caso sobre el plano. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de los speed brakes inclinados en un Airbus A320, y aquí por el otro lado tenemos speed brakes verticales instalados en un planeador. Pasemos ahora con los ground spoilers. Su objetivo principal es aumentar la resistencia aerodinámica en el aterrizaje o en un despegue abortado, al igual que también transferir el peso de la aeronave a las ruedas, aumentando así la fricción y por lo tanto la eficiencia del frenado. Aquí tenemos un ejemplo de los ground spoilers, y como pueden ver por lo general se despliegan a un ángulo de flexión mayor que los speed brakes, generando así aún mayor resistencia, y también una fuerza resultante hacia abajo más fuerte. Esto conlleva tres beneficios principales. Por un lado tenemos mayor resistencia aerodinámica producida, también transferimos una gran cantidad del peso sobre las ruedas, es decir, aumentar la fricción, y por último destruyen la sustentación restante en el aterrizaje. Aquí tenemos una visión más general de los ground spoilers actuando en tierra. En este caso, por un lado tenemos mayor resistencia aerodinámica al avance y por el otro lado tenemos una mayor fricción debido al peso transferido de los ground spoilers a las ruedas. Estos resultan muy efectivos en aeronaves de alto rendimiento, ya que estas cuentan con velocidades mayores de aterrizaje, y los ground spoilers serían más efectivos, ya que estos dispositivos son aerodinámicos, es decir que entre mayor sea la velocidad del aire, más efectivos serán. Aquí tenemos un ejemplo de los ground spoilers en un Airbus A320.
Para finalizar, debemos saber que existen otros diseños de dispositivos de alta resistencia, que aumentan la resistencia sin producir muchos cambios en la sustentación producida, como lo hacían los que acabamos de ver. Un ejemplo lo podemos ver en el Fokker 100. Aquí, en este caso, cuando se encuentran retraídos, el flujo de aire es normal, es decir, no genera mucha resistencia. Sin embargo, una vez son desplegados, el flujo de aire es interrumpido y se genera un gran flujo turbulento detrás de esta estructura, ejerciendo una gran resistencia aerodinámica al avance. Y ya que esos dispositivos no se encuentran en los planos, no afecta mucho la sustentación producida.